Vamos a decir que inicia a nivel de qué, del surco que duodeno pilórico, donde termina en la unión que ilio-cecal. ¿Cuánto mide? Dice aproximadamente entre 6 a 7 ¿qué? Metros. Vamos a ver que el intestino delgado ya tiene, como ven ahí, 3 porciones o 3 partes, como se quiera llamar. La primera va a ser ¿qué? Duodeno, yeyuno, ilio, en ese orden, de proximal a distal. Duodeno, yeyuno e ilio. Ahora veremos la parte inicial del intestino delgado, que se llama ¿qué? Duodeno. ¿Qué vamos a decir de duodeno? ¿Dónde inicia? En el surco ¿qué? Duodeno ¿qué? Pilórico. ¿Dónde va a terminar? A nivel de la flexura duodeno ¿qué? Yeyunal, más conocida como, ¿qué hemos dicho? Como ángulo de Treitz. Este ángulo de Treitz, ¿qué es? Es un límite ¿qué? Anatómico para poder diferenciar las hemorragias digestivas altas y bajas. El tracto digestivo cuando sangra, ¿qué se llama eso? Hemorragia. Hay hemorragia alta, hay hemorragia digestiva alta, hay hemorragia digestiva ¿qué? Baja. ¿Y cuál es el límite entre ambos? Vamos a decir la flexura duodeno yeyunal, o ángulo de ¿qué? De Treitz, ¿no? Y bueno, ¿cuánto mide el duodeno? ¿Qué dice la literatura? Dice que mide aproximadamente ¿qué? 25 ¿qué? Centímetros. Tiene 4 porciones. Y vamos a ver que esas porciones van en relación ¿qué? A cabeza de ¿qué? De páncreas. Todo va a ir en relación a cabeza de páncreas. Ok, vamos. ¿Qué vamos a decir? La parte superior a cabeza de páncreas, ¿qué es? Es la primera porción del duodeno. También considerada como porción ¿qué? Superior del duodeno. ¿Cuánto mide? 5 centímetros. ¿Con qué estructura se va a relacionar? ¿Se relaciona con qué? ¿Va a ir desde dónde? Desde la parte ¿qué? Izquierda del cuerpo de la lumbar 1, pasa anteriormente a la L1 hasta el lado ¿qué? Derecho del cuerpo de la lumbar ¿qué? 1. Ese recorrido tiene. Y bueno, y ahí ¿qué va a iniciar? La segunda porción de ¿qué? Del duodeno. Esta segunda porción es conocida como porción ¿qué? Descendente del duodeno. ¿Cuánto mide? Mide aproximadamente entre 7 a 10 ¿qué? Centímetros. ¿Con qué estructura lo vamos a encontrar? Vamos a ver que se relaciona con ¿qué? Va a iniciar de la parte derecha del cuerpo de la lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3. Hasta ahí va a llegar su línea. Hasta ahí va a llegar. Y bueno, la característica de esta segunda porción, ¿qué es? Su configuración ¿qué? Interna. ¿Qué vamos a encontrar en la configuración interna? A una estructura conocida como ¿qué? Papila mayor, duodenal mayor. Ese es papila, nombre, duodenal mayor. Los clásicos lo describen como ¿qué? Carúncula duodenal ¿qué? Mayor. Cualquiera vale, pero claro. Ubicación, vamos a decir. La segunda porción tiene ¿qué? 4 caras. Tiene una cara ¿qué? Anterior, tiene una cara ¿qué? Posterior, tiene una cara ¿qué? Lateral y tiene una cara ¿qué? Medial. ¿Qué vamos a decir? La papila duodenal mayor forma parte de la configuración interna de la cara medial de la segunda porción del duodeno. Es lo que vamos a decir. Y bueno, ¿qué vamos a decir? En esta papila, en su vértice, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a decir, un orificio de aproximadamente 1 a 2 milímetros, dice la literatura. Si es un orificio, pasará algo, ¿no? ¿Y qué vamos a decir? Por ahí va a pasar ¿qué? Bilis y jugo ¿qué? Pancreático. ¿Qué hemos dibujado en la práctica? Hemos dicho que superiormente ¿qué encontramos? Por aquí está viendo ¿qué? El conducto ¿qué? Hepático ¿qué? Izquierdo. Por aquí viene el conducto ¿qué? Hepático ¿qué? Derecho. ¿Ya? Son vías biliares. ¿Están saliendo de qué? De hígado. Por el porte hepático. Desciende y se va a unir ¿con qué? Con el conducto de la vesícula seminal. ¿Y eso qué se llama? ¿Conducto qué? Cístico. Conducto cístico se une con el conducto ¿qué? Hepático ¿qué? Común
y forman ¿qué? El conducto ¿qué? Colédoco, o conocido como conducto ¿qué? Biliar. Nos vamos a decir que el colédoco pasa detrás de la primera porción del duodeno. Pasa en primera instancia posterior al parénquima de la cabeza del páncreas. Luego se sumerge más profundamente, ya va a estar ¿qué? Ya casi en la configuración interna de ¿qué? De cabeza de páncreas. Y ahí se une con ¿qué? Con el conducto ¿qué? Pancreático ¿qué? Principal. En las últimas ediciones de los libros de anatomía está solamente como conducto pancreático, pero mejor si lo nombramos como principal. El conducto colédoco se une con el conducto ¿qué? Pancreático ¿qué? Principal. ¿Y qué forman? Una ampolla. ¿Esa ampolla qué se llama? Ampolla hepato-pancreática. También conocido como ampolla de qué? De hepato. Ampolla de qué? De hepato. Bueno, ¿qué viene de la vía biliar? ¿Qué hemos dicho? Bilis. ¿Qué viene del conducto pancreático? ¿Qué vamos a encontrar a nivel de la ampolla hepatopancreática? Encontramos ¿qué? Bilis y jugo ¿qué? Pancreático. Ambos vamos. Esa bilis y ese jugo pancreático tiene que pasar ¿qué? A segunda porción del duodeno, ya, a la cavidad de la segunda porción. ¿Pero por dónde va a pasar? Por el orificio de la papila duodenal ¿qué? Mayor. Por la vía pasa. ¿Hemos pinchado papila duodenal mayor? Sí. ¿Hemos pinchado orificio de la papila duodenal mayor? También. ¿Qué se ve? Lo que se ve se pincha. ¿Qué más? Si hay papila duodenal mayor, va a haber papila duodenal ¿qué? Menor. ¿Cuántas caras tiene mucho el segunda porción del duodeno? 4. Papila duodenal menor. ¿Cuántas caras mucho? 4. Una cara anterior, una cara posterior, una cara ¿qué? Lateral, una cara ¿qué? Medial. En la cara medial ¿qué encontramos? La papila duodenal ¿qué? Mayor. ¿Dónde encontramos la papila duodenal menor? En la cara anterior. Ya, en la cara anterior de esta segunda porción del duodeno. ¿Y qué vamos a decir? Entre la papila duodenal mayor y papila duodenal menor, ¿cuánto hay de diferencia? Aproximadamente entre 2 a 3 ¿qué? Centímetros. Y bueno, la papila duodenal menor obviamente va a ser ¿qué? Más pequeña, también tiene su orificio. ¿Y qué va a pasar por ahí? ¿Ahí quién está viniendo? ¿Qué es eso? El Conducto pancreático ¿qué? Conducto pancreático ¿qué? ¿Qué más vamos a decir? Vamos a decir que el conducto pancreático accesorio termina ¿dónde? En la papila duodenal ¿qué? Menor. ¿La literatura qué dice? En la papila duodenal mayor ¿quién termina? El conducto pancreático. Hepatopancreática. Nosotros hemos profundizado eso, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que esta papila duodenal mayor en su vértice presenta un orificio, que es el orificio de la papila duodenal mayor, que por ahí, ¿qué pasa? Hemos dicho. El contenido de la ampolla. ¿Cuál es el contenido de la ampolla? Bilis y jugo ¿qué? Pancreático. Así que esa bilis y jugo pancreático pasa de esa ampolla hepatopancreática al lumen de la segunda porción. ¿Por dónde? Por el orificio de la papila duodenal ¿qué? ¿Sería importante eso? Sí. Lo van a ver en cirugía, lo van a ver en gastroenterología. Anatómicamente tendría que estar bien, ¿no? ¿Qué más? Esta configuración de duodeno también va a presentar ¿qué? Estas estructuras. ¿Qué se llama eso? Pliegues. ¿Pliegues qué? Circulares. Los pliegues que forman parte de la configuración ¿qué?
vamos a decir? ¿Dónde estamos? Vamos a ver que la configuración interna de qué? De intestino delgado, ¿qué es? Los pliegues, ¿qué? Circunflexos. Cuando veamos intestino grueso, vamos a decir, ¿cuáles son los pliegues de intestino grueso? Los pliegues, ¿qué? Semilunares, que son diferentes, por si acaso. Ok. ¿Qué más? Vámonos, ¿dónde? Ah, ¿qué es esto? Esa es tercera porción de qué? Del duodeno, también conocida como porción ¿qué? Horizontal del duodeno o porción ¿qué? Inferior del duodeno. Esa tercera porción tiene esos tres nombres. ¿Cuánto mide longitudinalmente? Llega a medir entre 6 a 8 ¿qué? Centímetros. ¿Con qué estructura se relaciona? Va a venir ¿desde dónde? Desde la parte derecha del cuerpo de la lumbar 3, pasa anterior a la lumbar 3 hasta la parte izquierda del cuerpo de la lumbar ¿qué? 3. Y bueno, se encuentra, como ven, inferior a cabeza de panza. Se relaciona anteriormente con ¿qué? Con los vasos ¿qué? Mesentéricos ¿qué? Superiores. Si hablamos de vasos, me refiero ¿qué? A vena, arteria. Mesentérica ¿qué? Superior. Luego vamos a ver que se va a continuar con ¿qué? Con la cuarta porción del duodeno. Cuarta ¿qué? Porción del duodeno o porción ¿qué? Ascendente del duodeno. ¿Cuánto mide eso? Lo mismo que la primera porción, es decir, 5 ¿qué? ¿Dónde inicia? Donde termina la tercera. Es decir, en la parte ¿qué? Izquierda del cuerpo de la lumbar 3 asciende por el cuerpo de la lumbar 2 y termina en el borde inferior del cuerpo de la lumbar 1. Y se continúa con ¿qué hemos dicho? Se continúa con la porción media de intestino delgado, que es yeyuno. Ahora, entre cuarta porción del duodeno y ¿qué? Yeyuno, ¿qué vamos a encontrar? Esta estructura. ¿Qué se llama eso? Flexura duodeno-yeyunal o ángulo de 3 o flexura duodeno-yeyunal. Okay. Bueno, vamos a ver que esta flexura duodeno-yeyunal va a tener una fijación a pared posterior, sí, ¿mediante qué? Mediante el ligamento suspensorio del duodeno. Este es el ligamento suspensorio del duodeno. Ligamento suspensorio del duodeno. Bueno, como ven, ahí está fijando la flexura ¿qué? A pared ¿qué? Posterior del abdomen. Ok. Bueno, duodeno, ¿tendrás relaciones? Sí. ¿Cuántas porciones tiene? 4. Cada porción tiene que 4 caras. 4 por 4. 16 caras en el duodeno. Cada cara se relaciona con diferentes, pues, puede ser con 1, con 2, con 3, con 4, hasta con 5 de las grasas superiores. Pero como no lo describe el clínico, bueno, importante para hacer lo que vamos a hacer, no para vamos a describir algunas cosas que tendrían que saber. Colédoco pasa detrás de la primera porción del duodeno, por si acaso, conducto colédoco o conducto biliar, como quieran llamar. Arteria gastroduodenal pasa detrás de la primera porción del duodeno. Algo importante. Segunda porción. ¿Qué hemos dicho? Lo más importante es que es su configuración interna, ¿no?
La papila duodenal mayor, la papila duodenal menor. ¿Por qué serán importantes? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver cuando vea cálculos. Es muy importante. Cuando veamos vía biliar vamos a recordar nuevamente esa papila duodenal mayor. ¿Ya? Vamos a volver a ver. Tercera porción. ¿Qué vamos a decir? Como ven, anterior, ¿quién se relaciona? Vamos a decir, los vasos ¿qué? Mesentéricos ¿qué? Superiores. Vena mesentérica superior, arteria mesentérica ¿qué? Superior, ¿no? Posteriormente tiene ¿qué? Dos venas de gran calibre, ¿no? Dos vasos de gran calibre, podríamos decir. Hacia el lado derecho siempre está ¿qué? La vena cava ¿qué? Inferior. Hacia el lado izquierdo, ¿quién está? La aorta ¿qué? Abdominal. ¿Qué son relaciones posteriores de qué? De la cara posterior de la tercera porción del duodeno. Sí. ¿Dónde? ¿Tiene indicación? Pero claro. Mucho que duodeno, ¿qué hace? Rodea cabeza de páncreas. Va a rodear. ¿Qué damos? Va a llegar duodeno. Va. ¿Qué hemos dicho que es esto? ¿Tronco qué? ¿Qué es el tronco qué? Celíaco. Primer ramo. Arteria qué? Gástrica qué? Ya hemos descrito la arteria gástrica. El tronco celíaco dice que tiene una longitud aproximada de ¿cuánto? De 3 centímetros. Llega al borde superior de qué? Del cuerpo de qué? Del páncreas. Y se bifurca hacia el lado derecho, hacia el lado ¿qué? Izquierdo. El ramo que va hacia el lado izquierdo, ¿qué se llama? ¿Arteria qué? ¿Arteria qué? Es plena, ¿no? El ramo que va hacia el lado ¿qué? Derecho, ¿qué se llama? ¿Arteria qué? Hepática qué? Común. Esta arteria hepática común, luego de un trayecto, se divide en un ramo ascendente y en un ramo ¿qué? Descendente. El ramo ascendente, ¿qué se llama? Arteria ¿qué? Hepática ¿qué? Propia, por si acaso. Hay arteria hepática común, hay arteria ¿qué? Hepática ¿qué? Propia. El ramo descendente, ¿qué se llama? Arteria ¿qué? Gastroduodenal. ¿Ya? Arteria ¿qué? Gastroduodenal. Hablaremos de la arteria gastroduodenal. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que tiene un ramo colateral, solo unito, y tiene dos ramos ¿qué? Terminales. Uno y dos. ¿Cuál es su ramo colateral? Es este ramito que está viniendo. Esa es la arteria ¿qué? Pancreático duodenal ¿qué? Superior ¿qué? Posterior. La arteria pancreático duodenal superior posterior, como ven, es ramo ¿qué? Colateral de la arteria ¿qué? Gastroduodenal. Como indica su nombre, superior posterior. Nace superiormente, pero baja a la cara posterior de sus dos órganos. Va a ir a la cara posterior de cabeza de páncreas y duodeno. Por ende, ¿qué va a llegar? Cara posterior de cabeza de páncreas y duodeno. Inferiormente se van a estomosar ¿con qué? Con el ramo posterior de la arteria pancreático duodenal ¿qué? Inferior, y el ramo de la arteria mesentérica ¿qué? Superior, ¿no? ¿Qué hemos dicho? La arteria gastroduodenal va a ir detrás de la primera porción del duodeno. Llega a su borde inferior ¿qué? Se bifurca en dos, porque tiene ¿qué? Dos ramos ¿qué? Terminales, ¿no? Es lo que hemos dicho.
terminales de la arteria ¿qué? Gastroduodenal. Miren, ¿cómo llega al borde inferior de la primera porción del dedo? Y da dos ramos. Dos ramos. Ahí está uno. Ese va a ser el uno. ¿Qué es cuál? La arteria que va a ir a curvatura mayor del estómago. Y el ramo terminal de la arteria gastroduodenal. Estoy hablando de qué? De la arteria gastro-omental o arteria que gastroepiploica que de derecha. Va a curvatura mayor del estómago, se relaciona con el aumento mayor, se anastomosa con qué? Con la arteria gastromental izquierda, va a dar ramos gástricos, va a dar ramos que aumentan. Es lo que hemos dicho hace un momento con el estómago, ¿no? Y el otro ramo terminal, ¿cuál va a ser? Este, dos. ¿Qué se llama? Arteria ¿qué? Pancreático ¿qué? Duodenal ¿qué? Superior ¿qué? Anterior. Sino la arteria pancreático duodenal superior anterior había sido ramo terminal de la arteria ¿qué? Gastroduodenal. La arteria pancreático duodenal superior posterior había sido ramo ¿qué? Colateral de la arteria ¿qué? Gastroduodenal. ¿Qué llega? Cara anterior de cabeza de páncreas y duodeno. ¿Va a llegar eso? Va a llegar eso. ¿Y qué vamos a decir? Se van a astomosar con qué? Con el ramo ¿qué? En este caso con el ramo anterior de la arteria pancreático duodenal inferior, que es ramo de la arteria mesentérica ¿qué? Superior. ¿Ya? Ese es el código. En la parte media, aproximadamente. Ahora veamos esto. Este es el ramo ¿qué? Anterior. ¿De qué? De esta arteria. ¿Y esa arteria qué es? De la arteria pancreático duodenal ¿qué? Inferior. No estoy diciendo superior, anterior, superior, porque solamente diciendo pancreático duodenal ¿qué? Inferior, nada más. ¿Qué va a hacer? Se va a unir. ¿Con quién? ¿Con quién se está uniendo? Con la arteria pancreático duodenal superior ¿qué? Anterior. ¿Qué es ramo terminal de la arteria ¿qué? Gastroduodenal? ¿Dónde se anastomosa? Como ven, ahí, en la cara anterior de cabeza de páncreas. ¿Qué digan? Cabeza, cara anterior de cabeza de páncreas y duodeno. ¿Qué más? Esta que está yendo posteriormente, ¿qué se le va a llamar? ¿Ramo qué? Posterior de la arteria ¿qué? Pancreático duodenal ¿qué? Inferior. ¿Con quién se van a anastomosar? Con la arteria pancreática duodenal superior posterior. ¿Se van a anastomosar con qué? Con la arteria pancreático ¿qué? Duodenal ¿qué? Superior posterior. ¿Qué es ramo colateral de qué? De la arteria ¿qué? Gastro. Ahí está. Esa es la irrigación de qué? De duodeno. 25 centímetros. Bien bonito. Más que todo es en la parte. ¿Qué más? Posteriormente nos pasa. Ramo anterior, ramo posterior de la arteria pancreática duodenal inferior. ¿Qué es ramo de qué? De la arteria mesentérica aquí. ¿Cómo le tienen por favor?
Sí, tengo. André. Está coqueteando también André con la. No, sí tengo, ahorita te muestro. Tu hermano tiene novio. Cara posterior de cabeza de páncreas y duodeno. ¿Arteria qué? Gastro qué? Tubo. Como ven, su única colateral. Arteria pancreático duodenal superior ¿quién? ¿Qué será esto? Este es el ramo ¿qué? Posterior de la arteria pancreático ¿qué? Duodenal ¿qué? Inferior. ¿Qué es ramo de la arteria mesentérica ¿qué? Pero posterior. Ya voy una hora sacando ciudad. Vamos. Estas arterias que pancreático duodenal, superior anterior, superior posterior, ramo posterior, ramo anterior de la arteria que pancreática duodenal inferior, bueno, están llevando qué? Nutrición, oxígeno ¿qué? A esas células del páncreas, a esas células de qué? Del duodeno, y bueno, esas células que producen su trabajo, cumplen su función esas células y van a desechar lo que no les sirve. Y todo eso viene mediante las venas. Va a haber una vena que pancreático duodenal que superior anterior, que termina juntamente con qué, con la vena gastromental que derecha mediante un tronco común terminando donde en la vena que mesentérica que drenando que sangre desoxigenada de cara anterior de cabeza de páncreas y gas. Vamos a ver que existe que un ramo que un ramo posterior, en este caso un ramo anterior y ramo posterior. Ambos normalmente terminan por separado a nivel de la vena que mesentérica que y bueno, vamos a ver que estas venas pancreáticos duodenales superior anterior, pancreático duodenal superior posterior, ramo posterior, ramo anterior, van a tener que parte de qué, de esa sangre desoxigenada, de qué territorio, de duodeno y parte de cabeza de páncreas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué parte del duodeno es eso? Ahí dice segunda porción de duodeno. ¿Por qué? Porque ahí se ve la ampolla. No voy a escribir otras cosas. ¿Por qué? Por la ampolla y por los anillos. Y por los círculos. ¿Dónde la menor? Más sociedad, la que se ha atrofiado un sábado. ¿Qué es esto? Esto es el orificio de la papila duodenal que mayor, ¿no? Bueno, como ven, esto es que segunda porción de, bueno, porción descendente, ¿por qué? Porque en su configuración interna, como lo están viendo, que observamos que esa papila duodenal que ya no sé quién, tal vez eso puede estar mal, así es el examen, ¿no? Un cambio de palabra, ¿no? No estabas. Doctor, entonces cuando está en el verde, cuando está... Hemos pinchado, ¿no ven? Hemos pinchado de esta forma, ¿ven? Transversalmente, ¿no ven? ¿Qué yo? Papila duodenal, ¿qué? Mayor. En 90 grados hemos pinchado, ¿qué es eso? Orificio de la papila duodenal, ¿qué? Mayor, ¿no?
Ya, como hemos pinchado, si ya está, ya, van a hacer su reconocimiento. todo lo que hemos pinchado van a hacer una lista, así para ver quién hemos pinchado y quién hemos pinchado. Porque si no hacen una lista, voy a pinchar según mi cerebro. No. Yeyuno Ilion. Vamos a ver que Yeyuno Ilion ya es la porción media y porción distal de qué, de intestino qué, grueso, de intestino qué, Delgado. ¿Qué dice la literatura? La literatura dice que el yeyuno se refleja, dice, ¿no? ¿Dónde? En el cuadrante superior ¿qué? Izquierdo. El yeyuno. Ilion, ¿dónde se refleja? En el cuadrante inferior ¿qué? Derecho. Bueno, es una descripción que hacen algunos anatomistas. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, ¿dónde dice el yeyuno? Hemos dicho. A nivel de la flexura duodeno-yeyunal, ángulo de 30. ¿Dónde termina qué? Ilion. ¿En la unión qué? Ilio. Bueno, habrá que una división, algo que los divida de yeyuno e ilion, no hay, no existe. Una vez en la clase he visto, estaban pintando yeyuno e ilion, yo les explicaré. ¿Cuál es la diferencia? No dice en el libro. ¿Sí? ¿Qué dice la nariz? Ok. Pero ahora digamos algo exacto. Podríamos pintar, pues no pintar, podríamos pinchar nosotros así, se puede. Son aquí 5 años. Ok, vamos. Ahora, hay características que me ayudan a diferenciar yeyuno de ilion. ¿Ya? Parte de la configuración interna, ¿qué dice? Yeyuno dice que tiene ¿qué? Más pliegues que ilion. En algunos casos, ilion ya no tiene pliegues. No presenta pliegues. Es casi liso. ¿Ya? Eso es en la configuración interna. Ahora, histológicamente, ¿qué dice? En el ilion, ¿qué vamos a encontrar? Las placas de Bayer. Por eso van a ver en la parte ¿qué? Histológica lo van a ver. Mañana lo van a ver. No sé cuándo ¿ya? Ahora, vamos a ver qué más. Esto es lo que están viendo que se llaman arcadas ¿qué? Arteriales. Más numeroso, ¿dónde es? En ilion. Lo podemos encontrar hasta una tercera, hasta una cuarta arcada arterial. Y si tenemos suerte, tal vez una quinta. Que es algo, pero hay, existe. Ahora, de la última arcada arterial, ¿qué nacen? Hemos dicho. Los vasos ¿qué? Rectos. Más largos, ¿dónde son? Dice la lectura. En yeyuno. Miren, en ilion. Los vasos rectos son cortitos. Son pequeños. Y bueno, sabemos muy bien que estas arterias, las arcadas arteriales, las arcadas venosas, la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, sus plexos periarteriales, todo eso está englobado ¿dónde? En una estructura conocida como mesenterio. Vamos a ver que yeyuno e ilion está ¿qué? Adherido a pared posterior mediante ¿qué? Esto, ¿qué se llama esto? Mesenterio. Yeyuno no está ahí. Ahí. Está fijado a pared posterior mediante ¿qué? Mesenterio. ¿Y qué hay en el mesenterio? ¿Qué vamos a encontrar en ese mesenterio? Vamos a encontrar ¿qué? Estas arterias, estas venas, esos nervios periarteriales, todo eso se ve contraído. ¿Ya? Para poder, cuando se saca una pieza ¿ya? De yeyuno e ilion,
¿qué se hace? Se limpia, porque tiene dos caras ese mesenterio. Se limpia, bueno, poco a poco se saca ese tejido adiposo. ¿Dónde va a presentar más tejido adiposo? ¿En ilion o en yeyuno? ¿Ya? Son detalles que nos pueden ayudar a diferenciar, sí, pero en algunos casos es subjetivo a veces. ¿Ya? Es subjetivo. ¿Ya? Por eso no hemos pinchado en la parte media, ¿no? Entre yeyuno y ilion no hemos pinchado en la parte media, ¿no? Hemos pinchado ¿qué? En los dos extremos. Yeyuno y ilion, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es esto? Yeyuno y ilion. Ese es ilion. Es que ilion, por los pliegues, ¿no? Bueno, otra vez. Vamos a ver qué es parte de la designación de que tiene que yeyuno e ilion. Y las arterias que tienen yeyuno e ilion, ¿qué se llaman? Arterias que intestinales. ¿Ya? Y como ven, ¿dónde están haciendo? De la arteria mesentérica ¿qué? Superior. ¿Pero del lado qué? Izquierdo. Porque del lado derecho están las cólicas derechas. ¿Ya? Las cólicas derechas. Bueno, ¿qué dice la literatura? La literatura dice que aproximadamente son ¿qué? Entre 15 a 18 ¿qué? Arterias intestinales. Ahora, si esa arteria y siga ¿qué? Yeyuno, ¿qué se llama? ¿Arteria qué? Yeyuno. Si esa arteria y siga ilion, ¿qué se llama? ¿Arteria qué? Iliaca. Pero los podemos englobar con el nombre de arteria intestinal, sí. Los anatomistas lo describen de esa forma, sí, está bien. Y bueno, estas arterias intestinales se unen. ¿Y qué van a formar? Arcadas arterias. Ahí está. Una arteria intestinal se une con la otra arteria intestinal. ¿En qué forma? La primera arcada, ¿qué? Intestinal. En este caso, la primera arcada arterial. Y bueno, de esa primera arcada arterial nacen otra vez ramos. ¿Qué se vuelven a unir? ¿Y qué forman? Una segunda, ¿qué? Arcada, ¿qué? Arterial. En algunos casos, ¿qué? De esa arcada arterial se vuelve a formar, ¿qué? Nacen otros vasos y forman una tercera arcada, ¿qué? Arterial. ¿Ya? En algunos casos vamos a encontrar que hasta una cuarta y quinta arcada. En algunos casos es raro, se ve, sí, en algunos casos existe. Por eso dice la literatura, ¿no? Por eso lo describen los anatomistas. Y bueno, y en la última arcada arterial, ¿qué vamos a encontrar? Ahí está. Los vasos ¿qué? Rectos, ¿no? Los vasos. No, los vasos rectos ya son ramos de ¿qué? De la última arcada arterial. ¿Qué indican? En este caso es la pared, ya sea yeyuno e ilion, ¿no? ¿Ven? Siempre hay que ver que las arterias nacen del corazón a la periferia para ir a sus células correspondientes. ¿Y qué? Las venas vienen de qué? De las células que hacia el corazón, en este caso ¿qué? Hacia el atrio aurícula ¿qué? Derecho, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ver que el drenaje venoso de ¿qué? De yeyuno y ilion va a estar dada mediante ¿qué? Mediante la formación de estos arcos venosos, ¿ya? Que en última instancia mediante sus venas, en este caso ¿qué sería? Intestinales, venas iliares, venas ¿qué? Yeyunales, van a terminar ¿dónde? En la parte ¿qué? Izquierda de ¿qué? De la vena mesentérica ¿qué? Si la arteria mesentérica superior termina ¿dónde? En la vena si la arteria mesentérica superior termina en la arteria ilocólica, ¿dónde inicia la vena mesentérica superior?
Dices ¿qué? Mesentérica superior. Vena mesentérica ¿qué? Superior. ¿Dónde va a iniciar? Aquí. ¿Qué es eso? Vena ¿qué? Ilio ¿qué? Bueno, la vena ileocólica es el inicio de la vena ¿qué? Mesentérica ¿qué? Superior. Y bueno, ¿qué vamos a decir? La vena mesentérica superior tiene colaterales, tiene afluentes. ¿Y cuáles son esos afluentes? Las venas ¿qué? Intestinales. En el lado ¿qué? Izquierdo. Porque en el lado derecho ¿qué vienen? Las venas ¿qué? Cólicas derechas. Y bueno, la vena mesentérica ¿qué? Superior, como ven, se une con la vena esplénica detrás del cuello del páncreas y forma ¿qué? La vena ¿qué? Porta ¿qué? Hepática. Que esta vena porta hepática ingresa ¿a qué? Al hilo de ¿qué? Del hígado. Y eso vamos a ver en el hígado. ¿Tiene por eso? Si hablamos de intestino grueso, tenemos que hablar de qué? De todas estas partes. Es decir, tenemos que hablar de qué? De ciego y el apéndice ¿qué? Vermiforme. Tenemos que hablar de qué? Del colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente, colon sigmoides, recto y conducto anal. Si hablo de intestino grueso, hablo de todo eso. ¿Ya? Ahora, anatómicamente, ustedes que van a ser futuros médicos, tienen que saber ¿ya? Que todas esas partes forman parte del intestino grueso. El término en global para todas esas estructuras se llama intestino ¿qué? Grueso. ¿Qué? Aquí te pago. ¿Qué? Aquí te pago. ¿Así te juega qué? Boliviano. Vamos a ver el segundo tiempo, ¿ya? ¿Qué necesitas? Vamos. ¿Qué características son propias de intestino grueso y qué características son de intestino delgado? Empecemos con intestino grueso. ¿Qué vamos a decir? Intestino grueso, ¿qué tiene? Estas estructuras que se llaman ¿qué? Tenias. Tenias del colon. Bueno, cuando hemos visto intestino ¿qué? Delgado, hemos visto ¿qué? Tenias. Pero las tenias del colon son parte de ¿qué? De intestino ¿qué? Grueso, ¿no? Okay. ¿Quién ha abierto la tienda? ¿Sabes? Yo ya abierto la primera. Pues me voy a poner a parar. ¿De verdad he abierto la primera? No me encargues. Oye, ¿cuándo me echó? ¿En qué cosa no hacía?
para enviarse. Y se disfrazaban de Jesús, se hablaban una cruz. Podías hacer de Jesús así bien maltratado. Teñas del colon, características propias del intestino grueso. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué hemos hecho de las teñas? ¿Qué es una teña? Es músculo que liso. Habíamos visto que el tracto digestivo, ¿qué hemos dicho? El tracto digestivo en su capa media tiene dos tipos de fibras, según su dirección. Las fibras ¿qué? Circulares y las fibras ¿qué? Longitudinales. Vamos a decir que las fibras longitudinales de esa capa muscular de la pared intestinal se condensan. Al condensarse, ya agruparse, ¿qué forman? Las teñas. Las teñas son fibras longitudinales. Van a ser fibras longitudinales. ¿Ya? Ok. Si es músculo, esas teñas se contraen. Y al contraerse, ¿qué van a formar? Estas estructuras que se llaman ¿qué? Estas son ¿qué? Las austras de ¿qué? De colon. Esas convexidades que ven se llaman ¿qué? Austras del colon. ¿Qué vamos a decir? Las austras del colon también son características ¿qué? Propias. ¿Ya? ¿Propias de qué? De intestino grueso. Luis, a tu cuata, Elena ha llegado. A toda pregunta. ¿Qué has llevado en tu otra teoría? Si nos vamos a ver que las austras del colon forman parte de qué? De la configuración, en este caso, configuración externa del intestino grueso, sí. Si no. Esas teñas se contraen, ¿qué forman? Saculaciones, dice la literatura. Esas saculaciones, ¿qué son? Austras. Austras. ¿Qué más? A nivel de las teñas tenemos agrupaciones de ¿qué? Tejido adiposo. Esas agrupaciones, ¿qué se llaman? Tienen tres nombres. Apéndices omentales, apéndices ¿qué? Triploicos o cuerpos adiposos de ¿qué? Del colon. ¿Qué es? Tejido adiposo. Acumulación de tejido adiposo forman esos apéndices omentales. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vamos a ver? Dice. Se encuentra insertado a nivel de las teñas. Ya, en preparado se ve. Hemos dejado pequeños trozos de apéndices. No lo hemos diseccionado todo. ¿Por qué? Para poder mostrar esos apéndices omentales, ¿no? Okay. ¿Qué más? Internamente, ¿qué vamos a encontrar? Pliegues ¿qué? Semi-lunares, ¿no? Porque recordemos que los pliegues circulares son características propias de la configuración interna de ¿qué? De intestino ¿qué? Delgado. Pero los pliegues semilunares son características propias del intestino ¿qué? Grueso. Teñas del colon, austras del colon, apéndices omentales, pliegues semilunares son características propias de ¿qué? De intestino ¿qué? Grueso. ¿Y por qué digo características propias? Porque no hay en el intestino ¿qué? Delgado, no hay, no lo vamos a ver. Bueno, iniciamos con la porción proximal del intestino ¿qué? Grueso. ¿Qué es eso? Cielo. ¿Qué vamos a decir del cielo? Es como un saco. Saco que tiene una longitud aproximadamente de ¿qué? De 5 a 8 ¿qué? Centímetros, un diámetro transverso de 5 ¿qué? A 8 centímetros también. Vamos a ver que de su cara medial ¿qué nace? El apéndice, en este caso que el apéndice vermiformes. ¿Qué es de apéndice? Llega a medir ¿qué? Aproximadamente entre 8 hasta, algunos autores dicen hasta 12 ¿qué? Centímetros. Nace de su cara medial. Tiene que, entre el inicio de ese apéndice veriforme y la unión ileocecal, puede haber aproximadamente, dice que entre 2 hasta 3 centímetros de diferencia. En la cirugía
Un apéndice. ¿Cómo encontramos el apéndice? A veces por su ubicación se encuentra en diferente posición. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Tenemos que guiarnos por las tenias. Ahí tenemos la tenia anterior, la tenia posterolateral, aquí está la tenia posteromedial. Así que, ¿qué vamos a decir? El inicio del apéndice vermiforme es que la convergencia de las tres tenias. Encontramos a esas tres tenias en el lugar donde se están uniendo. Ese lugar es por donde nace ¿qué? El apéndice ¿qué? Vermiforme. ¿Ok? Tenia anterior, tenia ¿qué? Posterolateral y tenia posteromedial. Las tres convergen y de ahí nace que el apéndice vermiforme, una forma de encontrar. Bueno, vamos a ver que ese apéndice en la configuración interna del ciego presenta su orificio. Es el orificio secoapendicular. Secoapendicular, creo que no se olvida pinchar, lo voy a pinchar con su orificio secoapendicular. ¿Ese orificio qué? Se obstruye por un coprolito, dice la literatura, ¿no? ¿Y qué va a causar? Ese apéndice, como no respira, dice, se dilata. En algunos casos, ¿qué? Puede que perforarse, puede provocar una peritonitis. Si es comprobado laboratorialmente, clínicamente, imaginológicamente, que es apéndice, ¿cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Si es comprobado, ¿ya? Porque no hay tratamiento que medicamentoso para un apendicitis, por si acaso. Tiene que, en este caso, tiene que operarse antes de las 48 horas, antes de las 24 horas en algunos casos, ¿ya? Porque si no, se revienta, ¿qué pasa? ¿Qué hay dentro del intestino grueso? ¿Qué hay dentro del intestino grueso, jóvenes? Eso es. Todo lo que no se ha absorbido a nivel del intestino delgado, es decir, todo lo que no sirve, desecho. Puede haber virus, puede haber bacterias. ¿Y cavidad abdominal qué es? Es estéril. La cavidad abdominal es estéril. Y si salen esos virus, esas bacterias de ese lumen de ese intestino grueso, ¿qué va a pasar? Se infecta ese peritoneo, ¿y eso qué se llama? Peritonitis. Eso es grave. El paciente puede morir si no es intervenido en su debido tiempo. Ahora, Una consulta. ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿La técnica quirúrgica de la apéndice sería una apendicectomía o así? ¿Qué? ¿O tiene otro nombre? ¿Qué? Apendicectomía. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a decir? Está llorando. Vamos a describir qué. Hemos dicho que la unión de intestino delgado con intestino grueso, ¿qué se llama? Unión qué? Iliocecal. Pero internamente habrá un límite. Sí, ¿qué se llama eso? ¿Eso se llama qué? El orificio qué? Iliocecal, o orificio también secal lo describe. ¿Qué vamos a decir del orificio iliocecal o secal? Es un límite anatómico interno entre intestino delgado y intestino qué? Pero ese orificio, ¿qué? Tiene que estar ¿qué? Está rodeado por una válvula. ¿Qué válvula es? La válvula ¿qué? Iliocecal. Pero esa válvula iliocecal tiene partes. Va a tener ¿qué? Un labio ¿qué? Labio inferior. ¿De qué? De la válvula ¿qué? Iliocecal. Este labio es conocido como labio ¿qué? Labio inferior o iliocecal. Este va a ser ¿qué? Labio ¿qué? Superior. Labio superior de la válvula iliocecal o labio ¿qué? Ilio ¿qué? Cólico. Esos dos labios se unen. ¿Y qué van a formar ahí? Esas son ¿qué? Las comisuras de esa válvula iliocecal. Luego de unirse esos dos labios forman dos pliegues hacia el lado derecho, hacia el lado ¿qué? Izquierdo. Esos dos pliegues, ¿qué se van a llamar? Esos son los pliegues ¿qué?
los frenillos de la válvula que ilio secal. Todos hemos pinchado en el intestino grueso, ¿no? Labio superior, ilio corto. Labio inferior, ilio secal. Ambos lados, ¿qué encontramos? La comisura que de la válvula ilio secal. Lateralmente, ¿qué encontramos? El frenillo de la válvula que ilio secal. Son características propias que tiene esa válvula secal, que permite el paso del contenido de de ese intestino delgado al intestino, en este caso al lumen del intestino grueso, ¿no? Okay. ¿Qué más? Ahora, ¿de dónde a dónde es ciego? ¿Qué vamos a decir? ¿De dónde a dónde es ciego? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dicen los anatomistas? Dice que tenemos que trazar una línea imaginaria. ¿Pero a qué nivel? Nivel del... Inferior al orificio iliosecal. Inferior al labio inferior de la válvula iliosecal. Sino por debajo de esta línea imaginaria que pasa inferior a ese orificio iliosecal, ¿qué se llama? Ciego. Por encima de ese orificio iliosecal, todo eso, ¿qué se llama? Colon así. Y ahí va la pregunta. ¿El intestino delgado se une con la porción proximal del intestino grueso? No. ¿Se está uniendo con ciego el intestino delgado? No. ¿Con qué está uniéndose? Con el colon ascendente. Sino no se está uniendo intestino delgado ¿con qué? Con la porción proximal del intestino ¿qué? No es así. No es así. Ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho de que de esa cara medial del ciego, ¿qué nace? El apéndice venivorno, normalmente. Pero ese apéndice, según la longitud del colon ascendente, si es corto ese colon ascendente, puede ese apéndice ir en sentido abdominal. Si ese colon ascendente es largo, puede ir ese apéndice hasta cavidad apéndice. Ahora, ese apéndice puede ir anterior al ciego, presecal. Puede ir inferior al ciego, subsecal. Puede ir posterior al ciego, retrosecal. Puede ir anterior al ilio, preiliar. Puede ir posterior al ilio, retroiliar. Bueno, son parte de de sus variantes anatómicas según su posición de ese apéndice venivorno, ¿no? Bueno, ese colon asciende por el surco paracólico derecho, se relaciona con con la fosa ilíaca derecha, con el músculo ilíaco, se relaciona con con el músculo cuadrado lumbar derecho, se relaciona con el riñón derecho, llega acá a la visceral del hígado y ese colon ascendente va a ir en sentido hacia el lado izquierdo, ¿no? Y forma una flexura. ¿Qué se llama? La flexura cólica que se relaciona con con cara visceral del hígado. Cuando veamos hígado, ¿qué vamos a decir? La cara visceral del hígado del lóbulo derecho tiene una impresión, ¿qué se llama? Impresión cólica. Descripción, vamos a decir, se relaciona con con la flexura cólica derecha. Por eso esta flexura también se conoce como como ángulo hepático. Ángulo hepático. Luego vamos a encontrar al colon transverso. Este colon transverso, como ven, va a ir hacia el lado izquierdo, va a ir en dirección anterior, inferior, luego va a ir en dirección en dirección hacia el lado izquierdo, posterior, superior. Tiene la forma de una U, en algunos casos. Está fijado a pared posterior, dice, ¿por qué? Por su mesocolon transverso. Así que no está libre ese colon transverso, tiene fijación. ¿Ya? Tiene fijación. Y bueno, digamos hacia el lado izquierdo, y ese colon transverso se relaciona con el vaso, con una cara del vaso, forma una impresión, una cara con el vaso. Se llama la cara cólica del vaso. ¿Qué vamos a decir? Cuando veamos vaso, vamos a decir cara cólica del vaso. Descripción, vamos a decir,
se relaciona con qué? Con la flexura cólica que izquierda. Por ende, esta flexura se conoce como qué? Como ángulo que esclénico. Ángulo esclénico. Y luego desciende qué? Ese colon, formando qué? El colon qué? Descendente. Y bueno, ¿hasta dónde es colon descendente? ¿Qué dice la literatura? Va a ser hasta a nivel de la fosa ilíaca ¿qué? Izquierda. Algunos autores dicen hasta la cresta ilíaca ¿qué? Izquierda. Y ahí continúa ¿qué? El colon ¿qué? Sigmoides, que tiene la forma de una S itálica. Y bueno, tiene una porción descendente y una porción ¿qué? Ascendente. Y esto termina a nivel de ¿qué? Del cuerpo de la sacra número 3, dice la literatura. Hasta ahí es colon ¿qué? Sigmoides. Luego se continúa con ¿qué? Con el Z. Va a ir por el Z. ¿Okay? Ahora, vamos a ver que ese colon sigmoides no está libre también ahí. Está fijado a la pared posterior mediante su mesocolon ¿qué? Sigmoides. Y bueno, este colon sigmoides puede tener algunas variantes anatómicas. Normalmente esa es su posición, pero en algunos casos puede ser que demasiado largo. En algunos casos que puede ser demasiado ¿qué? Corto, dependiendo. ¿Ya? Son variantes anatómicas que tiene ese colon sigmoides hablando de longitud, sí. Bueno, investigación, lo que les gusta. Vamos a hablar de qué? De esta arteria, ¿qué es eso? Esa es la famosa ¿qué? Arteria ¿qué? Mesentérica. ¿Qué vamos a decir? Es un ramo colateral de la aorta ¿qué? Abdominal. ¿A qué nivel nace? Nace a nivel de ¿qué? Del cuerpo de la L1, vamos. Es un ramo visceral, es un ramo impar, es un ramo que nace de la parte anterior hacia el lado ¿qué? Derecho. Y bueno, del lado izquierdo, ¿qué nace? Hemos dicho, las arterias ¿qué? Intestinales. Del lado derecho, ¿qué nace? Las cólicas, derechas. Ok. Ramo terminal de la arteria ¿qué? Mesentérica superior. Arteria iliocólica. La arteria iliocólica, ¿por qué lo llamamos arteria iliocólica? Porque da ramos a ilion y a colon. Por eso se llama arteria iliocólica. A esa arteria también lo describen como ¿qué? Como arteria ¿qué? Cólica derecha ¿qué? Inferior. Por si acaso. Esta que están viendo, ¿qué? La arteria ¿qué? Cólica derecha ¿qué? Media. ¿Ramo de qué? De la arteria mesentérica ¿qué? Superior. Se divide un ramo ¿qué? Descendente, ascendente. El ramo descendente se une con el ramo ascendente de ¿qué? De la arteria iliocólica y forman parte de ¿qué? Del arco paracólico. El ramo ascendente se une con el ramo descendente de la arteria cólica derecha y derecha superior y forman parte también del arco ¿qué? Paracólico. Esto que están viendo es la arteria ¿qué? Arteria cólica derecha ¿qué? Superior. La arteria cólica derecha superior, como están viendo, se divide en un ramo ¿qué? Descendente, ascendente. El ramo descendente se une con el ramo ascendente de la arteria ¿qué? Cólica derecha media y forman parte del arco ¿qué? Paracólico. El ramo ascendente de la arteria cólica derecha superior se une con un ramo de ¿qué? De la arteria cólica media y también forman parte del arco ¿qué? Paracólico. A esta arteria cólica derecha superior también lo describen como arteria ¿qué? Del ángulo distal. Y esto es la arteria ¿qué? Cólica ¿qué? Media, nada más. No estoy diciendo arteria cólica derecha media, estoy diciendo arteria ¿qué? Cólica media. Que como ven, nace de ¿qué? De la arteria ¿qué? Mesentérica ¿qué? Superior. Que diga parte del colon transverso en este caso. Se divide en un ramo ¿qué? Descendente que se une con el ramo ascendente de la arteria cólica derecha superior y forman parte del arco ¿qué? Paracólico. Un ramo de la arteria cólica media se une con un ramo de ¿qué? De la arteria cólica izquierda y forman parte del famoso ¿qué? Arco de Giolando, arco marginal de Giolando.
arco marginal del cuerpo. ¿Ya? Es la comunicación de qué? De las arterias, de la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior. ¿Pero por qué decimos eso? Porque este ramito viene de la arteria cólica ¿qué? Media, y esta viene de la arteria mesentérica superior. Esta viene de la arteria cólica izquierda y esta viene de la arteria ¿qué? Cólica, perdón, de la arteria ¿qué? Mesentérica inferior. Por eso decimos es la unión de las mesentéricas superior e inferior, ¿no? ¿Qué es eso? Arteria ¿qué? Mesentérica ¿qué? Inferior. ¿Qué vamos a decir de la arteria mesentérica inferior? Vamos a decir que nace de la aorta abdominal. Es un ramo colateral de la aorta abdominal. Es un ramo visceral, es un ramo impact, es un ramo que nace de la parte media hacia el lado ¿qué? Izquierdo. ¿Nace a qué nivel? A nivel de la lumbar 3, dice la literatura. En su trayecto va a dar ramos colaterales. ¿Cómo cuál? Esta. ¿Qué arteria es? Arteria cólica ¿qué? Izquierda. Va a dar un ramo descendente, ascendente. El ramo ascendente se une con un ramo ¿qué? De la arteria cólica media y forma parte de ¿qué? Del arco de Yolanda. Arco marginal de Yolanda. ¿No? ¿Qué más? El ramo descendente se une con el ramo ascendente de la arteria ¿qué? Sigmoidea superior y también forma parte de ¿qué? Del arco ¿qué? Paracólico. ¿No? Esta es la arteria ¿qué? Sigmoidea ¿qué? Superior. Como ves, ¿qué va a llegar? Colon sigmoides. Se divide en un ramo ascendente y descendente. El ramo ascendente se une con el ramo descendente de la arteria cólica izquierda y forma parte del arco paracólico. ¿Esta qué es? La arteria sigmoidea ¿qué? Media. Igual, se divide en un ramo ascendente y descendente. El ramo ascendente se une con el ramo descendente de la arteria sigmoidea superior y forma parte del arco ¿qué? Paracólico. El ramo descendente se une con el ramo ascendente de la arteria sigmoidea inferior y forman también parte del arco ¿qué? Paracólico. ¿Qué es eso? Arteria sigmoidea ¿qué? Inferior. ¿Es rama de qué? De la arteria ¿qué? Mesentérica ¿qué? Inferior. ¿Qué diga? Conocido. Arteria mesentérica inferior, ramo terminal, ¿cuál es? Arteria ¿qué? Rectal ¿qué? Superior. Esta es la arteria rectal superior. Esta es la arteria ¿qué? Rectal ¿qué? Superior. ¿Qué vamos a decir de la arteria rectal superior? Ramo terminal de la arteria mesentérica ¿qué? Inferior. Arteria ilocólica, ramo terminal de la arteria mesentérica superior. Por si acaso. ¿Qué llega? La arteria rectal superior. Recto. ¿Qué parte del recto? Derecho superior. Se van a astomosar con la arteria rectal media, que es ramo de qué? De la arteria ilíaca interna. Se van a astomosar con la arteria rectal inferior, que es ramo de qué? De la arteria ¿qué? Pudente interna. Bonito, ¿no? Ahora hay que ampliar. La región del ciego tiene una arteria que se llama ¿qué? Ramos terminales, arteria ¿qué? Ilocólica. La arteria ilocólica, ¿qué vamos a decir? Tiene un ramo para ilion, un ramo iliaco. Un ramo para el colon, un ramo cólico. Pero tiene un ramito que ver a dónde? A la cara anterior del ciego. ¿Qué se llama? Arteria que secal que anterior y sigue a cara anterior del ciego. La arteria ilocólica va a tener un ramito para cara posterior del ciego. ¿Qué se va a llamar? Arteria que secal que posterior. Y normalmente dice, de la arteria secal posterior nace un ramito para la arteria que apendicular, normalmente. Pero la arteria apendicular puede nacer directamente también de la ilocólica. Variante anatómica, sí. Pero la arteria apendicular es disecada por la arteria que, pero en este caso, la arteria apendicular y sigue la apéndice medular.
tenemos el intestino grueso. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que ¿dónde termina la arteria mesentérica superior? La arteria ileocecal. No, ¿la arteria qué? No, ileocólica. Vamos a terminar la arteria mesentérica superior. ¿La arteria qué? Creo que todo el examen va a ser de arterias. No. No, por favor. Está grabándolo, ¿eh? Sí, pero igual. Todo está ahí. No, por favor. No, por favor, doctor. Qué cruel. Qué cruel. Qué cruel. No, eso es un cariño por parte mía. ¿Cuál fue? Si me odia, dígamelo mejor de una vez. Te odio. Ramo terminal de la arteria mesentérica superior. ¿Arteria qué? Ileocólica. ¿Dónde inicia la vena mesentérica superior? En la vena ileocólica. Vena mesentérica ¿qué? Superior. ¿Va a iniciar dónde? A nivel de la vena ¿qué? Ileocólica. La vena ileocólica es el inicio de ¿qué? De la vena mesentérica ¿qué? Superior. A la vena ileocólica, ¿quién le llega? La vena cecal anterior. La vena cecal posterior. La vena ¿qué? Apendicular. ¿Quién le llega del lado ¿qué? Derecho a la vena mesentérica superior? La vena cólica derecha media, la vena cólica derecha superior, la vena cólica media. ¿Ya? Están drenando esas venas, están llevando sangre ¿qué? Del ciego, están llevando sangre del colon ascendente, de la presión cólica, del colon ¿qué? Transverso. Vena ¿qué? Mesentérica ¿qué? Inferior. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina la arteria mesentérica inferior? Vena rectal superior. ¿Dónde termina la arteria mesentérica inferior? En la arteria ileocecal superior. ¿Dónde inicia la vena mesentérica inferior? En la vena rectal superior. Vena rectal superior es el inicio de la vena mesentérica ¿qué? Inferior. Ahí está la vena ¿qué? Rectal ¿qué? Superior. Está drenando ¿qué? Sangre venosa de la parte del tercio superior de ¿qué? De seco. Inicia, forma la vena mesentérica ¿qué? Inferior. ¿Quién llega a la vena mesentérica inferior? Las venas sigmoideas. Inferior, media, superior. ¿Quién más? La vena ¿qué? Cólica izquierda. Drenando sangre desoxigenada de colon sigmoides, colon descendente, flexura cólica ¿qué? Izquierda y parte de ese colon ¿qué? Transverso. La vena mesentérica ¿qué? Inferior termina ¿dónde? En la vena ¿qué? Esplénica. La vena esplénica se une con la vena ¿qué? Esplénica. La vena esplénica se une con la vena mesentérica superior y forman ¿qué? La vena porta hepática. Y ese es ¿dónde? Detrás del cuello del páncreas. Esa vena termina ¿dónde? En hígado. Se lo vamos a ver en hígado. En algunos casos, ya puede ver que torsión de ese intestino grueso, provocando que un colon sigmoide, en este caso un volvo sigmoide. Depende, ya depende qué grado sea, puede llegar que hasta la necrosis de esa pared intestinal. Dependiendo, ya, eso va a fallar. Claro, vámonos.